Bueno, chicos, entonces sigamos ya con la charla de Brian, donde nos va a hablar un poquito más a profundidad y un poquito más a un nivel, pues, para ir subiendo el nivel de los conocimientos. Y ya más adelante pues retomamos las preguntas que nos hicieron falta, que todavía tenemos varias, pues, y la idea es poderles dar respuesta a todas. Entonces, pues nada, Brian, tienes el micrófono, tienes la pantalla para compartir tu presentación y bueno, gracias a todos los que todavía, a todos los participantes que tenemos una muy buena afluencia de público el día de hoy. Listo, muchachos. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Brian Fayango y Ruiz. De antemano, pues agradecerle a todos los participantes en la reunión por la asistencia, agradecer a Daniel por la invitación, ¿sí? a este espacio. Bueno, como contenido vamos a hablar un poco sobre lo que son las lambdas en Java, los strings con Java y un poco de programación reactiva y manejo de eventos asíncronos. Entonces, para empezar, pues un poco de quién soy yo. Me llamo Brian Fayango y Ruiz, soy de allá del Rosario, norte de Santander. Tengo 23 años. Eh, Soy ingeniero de sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Me gradué el 28 de octubre del presente año. Y como tal de experiencia laboral y tecnologías, he tenido la oportunidad de trabajar para dos empresas, ha sido WPOS y Pragma. En WPOS me enfoqué más como a la parte de desarrollador full stack, más que todo trabajando en la parte de frontend con tecnologías como Angular, TypeScript. Mi fuerte siempre ha sido Java. Sí, desde que empecé en la universidad siempre me decanté por este lenguaje de programación y este ha sido mi fuerte. Actualmente en Pragma soy desarrollador backend, trabajando en tecnologías como Spring Boot, Project Reactor, Spring Cloud, con conocimientos sólidos en RabbitMQ para el manejo de colas y mensajería síncrona. Eh, un poco, pues, a medida que he ido avanzando en el grupo de crecimiento, en el semillero de crecimiento de Pragma, puede ir fortaleciendo mis conocimientos en AWS y programación reactiva y programación funcional. También tengo conocimientos sólidos en desarrollo con arquitecturas limpias y microservicios. Bueno, para retomar esta charla, vamos a hablar un poco sobre el concepto de las landas. ¿Sí? Ya pues el compañero Pedro explicó un poco sobre qué es una lambda, cuándo fue integrado, etc. Un momentico, por favor. Listo. Entonces, ¿qué es una lambda? Una lambda son funciones anónimas o funciones literales que no necesitan de una clase en específica para funcionar. Se definen en el momento y como toda función pueden recibir 0 o n parámetros y tener o no un valor de retorno. ¿Sí? El concepto de lambda no es un concepto nuevo, ya es un término antiguo, viene una expresión matemática que apareció por los años de 1930 y se fue incorporando a la programación, al paradigma de programación funcional alrededor de los años 1958. Si no estoy mal, creo que apareció por primera vez en un lenguaje de programación en el lenguaje Lisp. Hay que tener en cuenta algo, la programación funcional y lo que son las lambdas aparecieron en Java hasta el año 2014. Sí, hubo una brecha, hubo un tiempo en el que trabajar con Java Java no permitía trabajar con programación funcional y esto pues era como una de las desventajas que tenían. Por eso Java 8 es como tan mencionado, como tan un punto de inflexión en el tiempo, en el sentido de que Java 8 nos permitió implementar todo lo que es programación funcional y esto pues nos facilita lo que son los desarrollos, implementación de código, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la sintaxis de las lambdas en Java? Tenemos varias maneras de definir una lambda en Java. En este momento pues vamos a explicar tres. Sería, se trabaja con la serie de los parámetros. En este caso pues esta definición de lambda no recibe un parámetro y lo que permite es validar una expresión. Tenemos la segunda opción que sería recibir varios parámetros o un parámetro y validarla con una expresión, o recibir parámetros y tener una sentencia de código como una función. Sí, una lambda es como una función.
normal que nosotros conocemos. Podemos traer propiedades de otras clases, utilizar métodos de la misma clase o de otras librerías, etcétera. ¿Sí? Lo que nos facilita es mucho a la hora de codificar y entender el código. Listo. Vamos a mirar un ejemplo. Este es un ejemplo muy clásico de por qué las lambdas son tan importantes y por qué la programación funcional es tan importante ahorita en el mercado. Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos una lista de nombres. Antes de la programación funcional y de la incorporación de las lambdas en Java, para hacer para hacer un ordenamiento en una lista, ¿qué era lo que podíamos hacer? Teníamos varias opciones: implementar el algoritmo de burbuja, utilizando un iterator, un for i, definiendo pues prácticamente todo como esa lógica antes de la llegada de las lambdas. Ahora, bueno, vamos a mirar acá el código. Para hacer un ordenamiento tenemos el collection sort, y el collection sort nos pide una implementación de la interfaz comparator, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos que hacer antes de las lambdas? Teníamos que implementar, definir el collection sort, pasar la lista el arreglo que queríamos ordenar y hacer una implementación de la interfaz comparator, en donde pues teníamos que definir la interfaz, sobreescribir el método, etcétera, etcétera. Entonces, esto pues se volvía un poco tedioso, el código el código empezaba a crecer y pues por ende las clases se volvían súper difíciles para hacer mantenimiento y optimización. Con la llegada de las lambdas, la implementación de este comparator se reduce a la siguiente expresión, que sería definir los parámetros que vamos a utilizar. La función flecha, es importante tener en cuenta esta función flecha, ya que es la que nos indica que es una expresión lambda y lo que va a ser la sentencia del código que nosotros vamos a revisar. Esta es la tercera implementación que les comentaba, que era definir los parámetros y la sentencia de código entre llaves. Tener en cuenta lo siguiente: cuando nosotros hacemos una función lambda entre llaves, obligatoriamente tenemos que devolver un valor en específico. ¿Por qué? Porque al tener las llaves, lo que estamos haciendo referencia es que vamos a tener otras líneas de código más que se van a ejecutar en esta función lambda. Imaginemos lo siguiente: para hacer este ordenamiento, antes de que se ejecute la comparación entre ambos parámetros, necesito que el parámetro A se convierta todo en mayúsculas. Entonces yo podría definir la función lambda, después de las llaves, hacer la asignación de que el parámetro A se vuelva mayúsculas con la función toUpperCase, que es de la clase string, y luego esto sí hacer la comparación, ¿sí? Entonces yo podría tener más de una línea de código en esa expresión lambda. Como en este caso lo único que necesitamos de hacer es comparar, este código se puede resumir o abreviar un poco más, que sería hacer los parámetros de ingreso y hacer la comparación normal que necesitamos. Mire que ya no necesitamos definir el return y no tenemos las llaves. Y aún más, se puede simplificar otro poco más, y es el hecho de no definir qué tipo de datos vamos a utilizar para esa función. Automáticamente la función lambda evalúa qué tipo de datos estamos recibiendo y qué tipo de datos estamos utilizando en la expresión. Si los datos que estamos evaluando no coinciden o sea, generarían un error por tipo de datos diferentes, esto va a generar una excepción, error en tiempo de ejecución, y pues ya ahí tendríamos que pues validar un poco qué es lo que estamos haciendo mal. Listo. Vamos a hablar ahora de los strings. ¿Qué es un string? Al igual que las lambdas, los strings aparecieron en Java a partir de 2014 con la llegada de Java 8. Entonces, los strings son un envoltorio de las colecciones de datos. Sí, son un envoltorio de las colecciones de datos, y esto nos permite hacer una serie de operaciones y procesamientos a ese flujo de datos o a esa colección de datos de manera mucho más rápida y fácil de entender y leer. Hay que tener en cuenta lo siguiente: un string no es una colección de datos, no es una estructura de datos común como lo que nosotros sabemos, una lista, un map, etcétera. ¿Sí? Los strings son como ese envoltorio a esas colecciones, y lo que nos permiten es agilizar de manera mucho más simple ese tipo de operaciones que nosotros necesitamos hacer.
A ver, un punto para explicar acá. Cuando nosotros trabajamos con listas de datos, sí, tenemos una lista de usuarios. Por lo general, nosotros lo que tratamos o buscamos con esas listas es hacer alguna operación, hacer algún cálculo, hacer algún filtrado de datos, etcétera, etcétera. Lo que nos brinda los streams es, utilizando el paradigma de programación funcional, poder centrarnos es en la respuesta a lo que nosotros, o sea, el resultado que nosotros queremos con ese procesamiento de los datos y no en cómo hacer el filtrado, cómo hacer ese ordenamiento, cómo hacer alguna operación entre sí, ¿sí? Eh, Antes, cuando nosotros íbamos a hacer algún proceso antes de Java 8, cuando íbamos a hacer algún proceso, eh, no sé, con una lista de datos, de nombres, una lista de usuarios, nosotros teníamos, ¿qué era lo que hacíamos? Deferíamos un for i con un iterador y empezamos a validar, bueno, necesito tomar el arreglo con la posición y valide si este es un usuario diferente a nulo, si no es diferente a nulo, haga esto. Entonces, vea que para hacer ese recorrido solamente ya estamos generando varias líneas de código. Bueno, antes de continuar a explicar el código, voy a mostrar acá pues este ejemplo, lo que yo mencionaba. Para los strings lo que tenemos es una fuente de datos, ya sea un array, un collection, pues estos datos pueden venir ya sea de una base de datos, de una API externa, y nosotros vamos a poder tener operaciones, n operaciones que necesitemos eh, a poder hacer para esa colección de datos. Y al final pues vamos a tener un resultado. Listo. Volviendo al tema del código. Entonces, si nosotros necesitamos recorrer el arreglo, entonces teníamos la opción de crear un for iterator y poder empezar a validar posición por posición, que no se pase del arreglo.len o del arreglo.sci y validar pues X y Y cositas, hacer el conteo, bueno, etcétera. Con la llegada de los strings, prácticamente recorrer un arreglo se reduce a las siguientes dos líneas de código. Acá lo que tenemos es la definición de un string de enteros, en el cual pues yo le estoy diciendo que va a trabajar con esta serie de datos, este rango de 1 a 9. Yo lo que le voy a decir a este string es, vea, yo necesito que usted recorra esa colección de datos e imprima cada resultado. Entonces ya no tenemos que implementar el for i, ya no tenemos que hacer esa serie de operaciones, sino directamente nosotros le decimos al string que tiene esa colección de datos que haga un for each y por cada objeto que hay haga una operación específica con una función lambda. Por eso las lambdas y los strings son muy importantes porque se complementan entre sí. Entonces, por cada dato que hay en el string, él se va a asignar en la variable p y él va a ser la expresión que nosotros estamos validando, que en este caso yo le estoy diciendo es que se impriman todos los objetos p. Listo. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo tenemos una lista. Damos de cuenta que esta lista la obtenemos de una base de datos o de una petición que llega desde el navegador y tenemos una serie de identificadores. Entonces, con esa serie de identificadores queremos hacer varias operaciones que necesitamos pues, para validar por lógica de código, por lógica del negocio, por caso de uso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la lista definida y los strings me permiten de una lista hacer como ese wrapper, hacer como ese empaquetado de esa colección y volverla a un flujo de datos. Sí, hay que ver. Volverla como un flujo de datos. Entonces, esta expresión que está acá, mylist.string, lo que me permite es eso, hacer como ese envoltorio, esa colección de datos y tenerla ya en un flujo de datos. Ahora, yo necesito filtrar que los IDs que están en la lista solo se trabajen con los identificadores que empiecen con la letra C. Entonces, los strings brindan una serie de operaciones para, pues, dependiendo a lo que nosotros necesitemos, se adapten. Tenemos el filter, que en este caso lo que me permite es que a este flujo de datos solo continúen los datos que empiecen con la letra C. Entonces, ¿él qué va a llegar y a hacer? Él va a agarrar la posición, él va a agarrar la posición 0, que está el identificador a 1, y se va a asignar en la letra S. ¿Y él qué va a hacer? Listo. Si esa variable que está en la letra S inicia con C, la va a dejar pasar. De lo contrario, la va a sacar del flujo. O sea, no va a permitir que continúe como en ese string de los datos. Entonces, él va a hacer lo mismo para todas hasta que llegue a la posición C2.
Entonces, cuando llega a la C2, él dice, bueno, en la posición 3 inicia con C. Sí, sí inicia con C. Entonces, de este filtro pasaría a este map y yo le digo, bueno, ahora, como usted inicia con C, yo necesito que usted se vuelva todo mayúsculas. Independientemente si ya está en mayúsculas o está en minúsculas, yo le digo, necesito que se vuelva en mayúsculas. Entonces, este map lo que me permite es hacer una operación con ese flujo de datos que ya tenemos dentro del stream. ¿Sí? Ahora, eh, Java 8 también incorporó algo pues, que se llaman los métodos de referencia. ¿Qué es un método de referencia? Es un método estático al cual yo le puedo pasar un parámetro sin necesidad de definir como tal los paréntesis y qué parámetro voy a pasar yo. ¿Sí? Entonces, acá la normal sería tener una función lambda, una función S, función flecha, y decir S.toUppercase, y ya él directamente hace pues como la función como lo que tiene que ejecutar ese toUppercase, pero ahora con la programación funcional y todo lo que es la parte de métodos de referencia, lo que me permite a mí es obviar como esa asignación de ese parámetro y poder hacerlo de una manera mucho más sencilla y fácil de entender. Listo. Entonces, volviendo al flujo, voy a recorrer toda la lista. Él va a validar cuáles son los campos que inician con la letra C y lo que hace es continuar con el flujo, entonces pasaría a la siguiente operación, que sería volverlos todos a mayúscula. Hay que tener en cuenta que muchas de las funciones del string son funciones asíncronas, que esto significa que no voy a, para seguir para pasar de un filter a un map, pueda tener que esperar a que se recorra todo el arreglo y luego sí pasar un map. No, la gran mayoría de las funciones son un poco asíncronas en el sentido de que si ya pasó por acá, continúe al otro. Hay unas funciones que se vuelven un poco, que se vuelven como contexto bloqueante, en el sentido de que voy a tener que bloquear como ese flujo, esperar a que todo el flujo continúe para poder hacer la siguiente operación. En este caso, el sort es una función bloqueante en el sentido de que voy a necesitar que todo el flujo pase por estos dos stages y luego de que ya llegue aquí al sorter poder hacer el ordenamiento, porque no me sirve a mí pasar a ordenar el C2 solo porque pues yo necesito pues ordenar todo el flujo de datos. No sé si quedó un poco entendido esa parte de funciones bloqueantes y no bloqueantes. Una vez se hace el ordenamiento de la lista, lo que pasa después al siguiente stage, que sería un for each y poder imprimir. Entonces, mire cómo queda el flujo. Él va a ordenar directamente el C1 sobre el C2 y lo primero que va a imprimir es el C1 sobre el C2. Sí, este es como un ejemplito ahí que se puede hacer con los strings. Otro ejemplo un poco, pues, como para mirar ese tema de funciones no bloqueantes y bloqueantes, es el siguiente. Lo mismo, tenemos un conjunto de identificadores. Pedro o David, ¿se alcanza a ver la barra de tareas del Zoom o no? No se ve. No. Listo. No, es que acá me tapa un poco la pantalla. Entonces, volvemos al tema. Aquí tenemos un string que está pues encapsulando un conjunto de datos. Pueden ser seriales de productos, etcétera. Y este ejemplo pues lo utilicé más para que miren cómo es ese flujo bloqueante y no bloqueante. Él va a tomar la posición de 2, ¿sí? Ese string va a pasar primero un stage map, que lo que me permite pues, hacer alguna operación o hacer algo en específico. Y vamos a tomar todo el flujo. Entonces, tomamos el primer dato, que sería el de 2, lo asignamos a la variable S y lo primero que vamos a hacer es decirle que imprima ese S. Entonces, a él a imprimir va a venir acá, pues como se le está agregando como ese prefijo map, entonces podemos ir mirando cada cuánto se va agregando. Entonces, agregamos el map, imprimimos la S y luego le agregamos un toUppercase. Una vez sale este de 2 de este map, pasaría al filter y entraría y se imprime en tiempo de ejecución directamente acá, pues por esta función que estamos definiendo. Entonces, mire, llegó al cal de 2, se imprime, se le hace el toUppercase para volverlo mayúscula y pasaríamos a continuación al siguiente stage que sería el del filter
y hacemos como pues esa función de imprimir y validamos. Ya que tenemos en cuenta de lo que estamos haciendo es un filter, vamos a validar una expresión y estamos diciendo que si ese dato que está llegando inicia con la letra A, si no inicia con la letra A, él no lo va a dejar seguir. ¿El qué va a hacer? Pues lo va a sacar aparte, pues para que todo el flujo continúe. Entonces, mire lo que él hace. Entonces, llegó el D2, imprime, llegó acá, pasa al filter, imprime el D2. ¿Qué seguiría? Que imprimiría aquí con el for each, pero como no está cumpliendo la condición de que inicie con A, él no va a pasar. ¿Sí? En tiempo de ejecución ya está llegando el A2 y está entrando a ese map. Entonces, cuando el A2 llega al map, pues imprime, se vuelve en mayúscula, entra al stage del filter, vuelve y hace, pues, vuelve y se imprime, y luego hace la validación. Inicia con A, sí, este sí cumple esa validación de ese filter. Entonces yo sí le voy a permitir entrar a ese for each y continuar pues con la operación. Entonces él sale de este filter, se asigna otra vez a la variable S, ¿sí? Y pues va a completar pues el funcionamiento. Entonces aquí pues ya podemos ver que el A2 sí completa como ese flujo. Listo. Y así sucesivamente pues con el resto de los datos que están pues en esa colección, ¿sí? En el caso de no cumplir pues con esa validación, él no va a seguir en el flujo. ¿Sí? Ahí lo podemos ver con el siguiente caso, que el B1 solo llega hasta el filter y no imprime, el B3 llega también hasta el filter y no imprime, y el C3 llega hasta el filter. Llegamos al punto importante, que es la programación reactiva. Bueno, no importante, pues, algo que es un boom y que mucha gente pues me había comentado si la charla se iba a orientar más a esto, y es el tema de la programación reactiva. Bueno, ¿qué es la programación reactiva o el paradigma reactivo? La programación reactiva se centra en el trabajo de flujo de datos asíncronos con una fuente finita o infinita de datos. ¿Esto para qué? Esto para que nos permita analizar el flujo de datos, hacer operaciones con esos datos que estamos recibiendo en nuestro sistema, y a medida de que esos objetos o datos o el sistema vaya cambiando de estado, se vaya notificando a interesados del sistema. Puede ser un poco complejo al entender, pero vamos a ir entendiendo poco a poco. En la programación reactiva se basa bajo el patrón observer. Sí, es un patrón observador en el cual pues, nos indican que cuando tenemos un objeto y ese objeto cambia de estado, lo que debemos hacer por medio de ya sea eventos asíncronos, mensajería, etcétera, etcétera, notificar a esos observadores que están como a la espera de que este sujeto, de que este objeto sufra algún cambio en específico, ¿sí? Esa es como lo fuerte de la programación reactiva, ¿sí? Nosotros estamos esperando a que un flujo de datos que nosotros manejemos, poder generar ese cambio de estados, no bloquear el hilo, el flujo de datos, haciendo esos llamados a los observadores, diciéndole, mire, el flujo de datos acaba de sufrir un cambio, ¿qué desea hacer? ¿Continuamos o no continuamos? No, esto lo que busca es que ese flujo de datos no se bloquee enviando peticiones o notificando, sino hizo el cambio, podemos llamar una función aparte que notifique ese cambio a esos observadores y continuar con nuestro flujo de datos sin necesidad de que ese observador o ese suscriptor nos dé una respuesta. Listo. Características de la programación reactiva. Entre las características que tenemos de la programación reactiva, tenemos que los sistemas que podemos desarrollar sean sistemas sensibles, escalables, resilientes y orientado a eventos, perdón. ¿Qué decimos cuando un sistema es sensible o responsivo? Un sistema es responsivo o sensible cuando en tiempo de ejecución y de manera adecuada, si el sistema se encuentra en fallo, se le dé un manejo adecuado a los errores y que esto no afecte a todo el flujo de nuestro sistema que pues que necesitamos, ¿sí? O sea, que los tiempos de respuesta no sean afectados porque hubo algún error con una conexión o alguna operación que estábamos haciendo, se vio afectada por X o Y motivo, surgió un error y el sistema se caiga, no. Lo que indica que un sistema sea responsivo es que si surgió un error, nosotros de manera adecuada podamos encapsulemos como ese error y le demos un manejo
eficiente para que pues esto no nos afecte a los tiempos de ejecución. Que sea resiliente, un sistema es resiliente cuando es tolerante y se recupera fallos, lo que hablábamos de responsivo, ¿sí? Si el sistema entra a fallos porque no se aplicaron ciertas validaciones, no se hicieron pues un manejo adecuado de los datos, pues esa responsividad del sistema se va a ver afectada. Entonces, lo ideal es que leía yo por ahí en un artículo, nosotros tenemos que codificar y que hacer sistemas que sean capaces de fallar, o sea, nosotros tenemos que codificar al fallo. Tenemos que tratar de mapear todos esos posibles fallos, errores que se van a presentar en el sistema, darle un buen manejo y a medida que nosotros vamos codificando al fallo, podemos ir pues como acoplando y integrando pues bien la funcionalidad que necesitamos y pues en la gran mayoría de veces esto lo que nos brinda es que podamos encapsular o mapear todos estos errores que se pueden presentar en nuestro sistema. Que sea escalable, que a medida de que la carga de trabajo vaya aumentando, el sistema pues mantenga como esos tiempos de respuesta definidos, que se mantenga esa calidad del software, que no se vea afectada por una serie de retrasos, etcétera, etcétera. Importante ya que la programación reactiva, pues como es asíncrona, puede manejar en hilos de manera muy fácil. Y bueno, orientado a eventos, como ya lo había mencionado, lo que buscamos es no bloquear como ese flujo de datos, sino a medida de que el flujo vaya presentando como esos cambios, poder ir notificando por eventos asíncronos a esos suscriptores que están pues como pendientes de este sistema. Entre otros beneficios que tiene, pues la escalabilidad, la programación reactiva, implementando programación reactiva obtenemos pues implementaciones débilmente acopladas a tecnologías que nos permiten escalar de una manera brutal. Cuando hablamos de escalar, estamos hablando de escalabilidad horizontal. Esto pues nos quiere decir que si nosotros agregamos un nuevo nodo, y en ese nodo pues está otra máquina, ¿cómo lo explico? Otro sistema en ejecución de nuestro proyecto y por medio de un balanceador de cargas, pues balanceamos las peticiones que llegan entre el nodo viejo y el nodo nuevo, pues esto va a ser mucho más volátil, los tiempos de respuesta pues van a reducirse brutalmente, ya que pues van a haber como dos orquestadores que van a estar recibiendo esas peticiones y van a estar trabajando sobre el flujo de datos que necesitamos. Y tenemos el ahorro. Una de las promesas de la programación reactiva es que podemos hacer mucho más con menos implementación. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos dice es que podemos utilizar eficientemente los recursos y al utilizar eficientemente los recursos, lo que estamos derivando es que vamos a gastar menos dinero en servidores, en centros de datos, en implementaciones, etcétera. Vamos a ir ahora un poco más a explicar un poco los componentes de esta programación reactiva, ¿sí? Entre estos, pues tenemos dos componentes importantes que prácticamente todo el flujo de datos se va a estar centrado en ellos, que son el flux y el mono. El flux y el mono son envoltorios a ese flujo de datos o colección de datos que vamos a manejar. Se mantiene el mismo concepto de los streams, ¿sí? Ellos no son no son colecciones de datos, no son estructuras de datos en las cuales nosotros vamos a almacenar datos en específico, sino nos sirven como envoltorios, tuberías por las cuales va a pasar nuestro flujo de datos. La diferencia entre el flux y el mono es que con el flux podemos manejar de 0 a n datos. Estos datos pueden ser infinitos en tiempo real y el mono pues nos permite manejar de 0 a un dato en tiempo de ejecución, ¿sí? Hay mucha controversia sobre cuándo utilizar flux, cuándo utilizar mono. Por lo general, digamos, en sistemas de desarrollo web, cuando nosotros estamos validando pues, a una petición en específico, lo recomendable es trabajar con un mono porque pues, nosotros en tiempo vamos a recibir es como una petición. Necesito consultar el saldo de un cliente. Entonces yo lo que le voy a enviar es el objeto, el cliente y pues ya hacer como tal el flujo que necesito para consultar ese saldo. Listo.
Lo que es el flux y el mono van a tener una serie de operaciones, así igual como lo habíamos visto con los strings, que nos van a permitir como hacer esas operaciones, esas validaciones, esas notificaciones de ese envío de eventos de manera mucho más sencilla. Entre las primeras y las que más se utilizan, pues tenemos la función map. Estas funciones que les voy a mostrar de ahora en adelante se pueden implementar tanto para los flux como para los monos, ¿sí? Que en tiempo de ejecución, pues en tiempo de implementación cambian cambian pues dependiendo de lo que usted esté utilizando. Si está utilizando un Flux puede variar un poco en la implementación, si usted está utilizando un mono pues igual pues va a variar un poco, pero la esencia del operador, del stage, se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí la función map? La función map me permite, teniendo un flujo de datos, poder ejecutar alguna operación en específico, modificar o cambiar ese estado de los datos del flujo y pues continuar con mi flujo de los datos en específico. En este caso pues tenemos un flujo de enteros, 1, 2 y 3, ¿sí? Son datos enteros, y lo que le digo es, a este flujo de datos que está llegando a este map, yo necesito que les haga una multiplicación por 10. Entonces lo mismo que habíamos pues mirado de los strings y de la función lambda, es importante pues, tener como muy claro qué es el concepto de la función lambda, porque para lo que es la programación reactiva, el paradigma de programación funcional, se utiliza mucho. Entonces definimos una función lambda que va a tener como un parámetro X y yo le digo, bueno, a todos los números que estén dentro de ese flujo, ya sea flux o mono, necesito que les aplique esta expresión, que los multiplique por 10. Entonces, él va a aplicar como tal esta operación y va a devolver el flujo con los datos, pero ya modificados. Listo. Tenemos la siguiente operación, es el flat map, es una de las más complicaditas de entender, pero voy a tratar de resumirla. Lo que me permite a mí el flat map es, a partir de un flujo de datos que yo tengo, valga la redundancia nuevamente, si es flux o mono, poder aplicar una operación, pero después de aplicar esa operación, generar un flujo diferente por cada dato que está llegando. Esa es como la diferencia entre el flat map y el map. El map lo que me permite a mí es, yo recibo el flujo, hago una operación que va a cambiar el estado y voy a continuar con el mismo flujo y con los datos normal. Lo que me permite a mí el flat map es tomar cada dato que me está llegando, hacer la operación en específica. En este caso, lo que yo le estoy diciendo, mire, va a entrar un objeto de tipo círculo, yo quiero que usted lo convierta en cuadrado. ¿Sí? Una vez lo convierta en cuadrado, él lo que va a hacer es generar un flujo independiente por ese objeto. Y si yo ya tengo otra serie de validaciones, otra serie de operaciones que quiero hacer con ese flujo, las puedo aplicar. Al finalizar ese flatmap, vuelve y se une al flujo que se genera, al flujo que estaba llegando primeramente, ¿sí? Eh, Vuelvo y como les comento, mire, llegó el objeto círculo amarillo, el plasma, pues lo que hago es convertirlo en cuadrado y digamos acá estoy haciendo alguna operación, necesito que se notifique, necesito que valide cuál es el área de ese cuadrado y luego de que ya ese flujo terminó, lo que hago es devolverlo al flujo inicial. Listo. Tenemos el stage o el operator merge, que lo que me permite es, teniendo en cuenta n flujos, poder convertirlos en un flujo en específico, manteniendo, eso sí, el orden del flujo de datos que está llegando. Sí, tengo dos flujos, en tiempo de ejecución primero llegó el 1, que el 100, al yo hacer el merge, él va a respetar como ese orden de los datos que está llegando. Otro de los operadores importantes importantes que tienen lo que es la programación reactiva o el flujo reactivo es esto que es el SwissAnEmpty, que lo que me permite validar es que si ese flujo de datos que yo estoy recibiendo, ese flujo de datos viene vacío. Si viene vacío, yo puedo de manera gestionar de manera adecuada qué hacer con ese flujo en específico, ¿sí? Entonces, acá en el ejemplo lo que les comentaba, llega el flujo de datos, ¿sí? El flujo reactivo,
y yo puedo aplicar un switch event y preguntar, ¿este flujo es vacío? Si este flujo es vacío, yo puedo generar de manera adecuada alguna operación, algún flujo adyacente para continuar como con ese flujo y pues continuar con las validaciones correspondientes. Un ejemplo en el cual yo podría utilizar este switch and empty sería en la validación de si un usuario existe o no existe en una base de datos. Llega mi flujo, tomamos la operación, mandamos a consultar ya sea en una base de datos o en una API externa si ese usuario existe, y dependiendo a la respuesta que me des esa API externa, yo poder preguntarle, vea, la respuesta viene vacía o trae algún dato. Si viene vacía, entonces yo puedo decir, vea, este usuario no existe y lance esta respuesta, lance este objeto o este mensaje controlado o esta respuesta controlada que diga el usuario no existe en la plataforma. Si el usuario existe en la plataforma, entonces no entraría como a ese camino, como a ese opcional, ¿sí? Como a ese vía alterna, sino continuaría como tal con el flujo. Eso es un poco ahí. Igual que en los streams, también tenemos la opción de hacer un filtrado de datos, teniendo en cuenta pues una expresión. Validamos que en este flujo de datos solo se permite avanzar con los datos mayores a 10. Entonces todos los datos que van a ser menores los va a sacar de este flujo y pues va a generar un flujo en el cual pues van a estar solo los datos que sean mayores. El operador Duonex. El operador Duonex es un operador importante ya que él lo que me permite es hacer una operación en específico, ¿sí? Que yo pueda definir sin la necesidad de alterar ese flujo y que ese flujo se bloquee y se bloquea a la espera de pues, la resolución de ese Duonex. ¿Cómo así? Yo tengo el flujo de datos. Antes de este flujo pues tuve un map que lo que hacía era multiplicar los números por 10 y yo lo que le digo, bueno, ya salió de ese map, yo lo que le digo es, vea, usted como sufrió un estado, estoy colocando un ejemplo, usted como sufrió un cambio de estado, yo necesito que usted se notifique. Entonces en este Duonex lo que yo puedo tener es la definición de un evento, la definición de un llamado a un evento en el cual pues yo le digo, mire, el objeto con identificador 1 sufrió un evento y este fue el tipo de evento que sufrió, ¿sí? Él va a enviar el evento, él va a enviar como esa notificación de ese evento a una cola de eventos, ya sea en Rabbit, etcétera, y el flujo de datos no va a ser bloqueante. Él prácticamente hace el evento y no le importó si ese evento sufrió un error, no le importó si ese evento no llegó al destino. Obviamente, pues si se va a generar una excepción, ya sea por implementación o X y Y razón, pero como tal, el dato no va a sufrir una alteración ni un cambio, el flujo se mantiene el mismo, lo único que hace es como una operación intermedia que me permite pues a mí hacer algo en específico. El operador SIGWIP, este es uno de mis favoritos y me permite a mí de manera fácil lanzar N operaciones en paralelo sin la necesidad de yo tener que bloquear el flujo de datos, ni sin la necesidad de tener que crear hilos, secuencia de hilos, enlazarlos, etcétera, etcétera. No. El operador va así asociado como una de las implementaciones así que tenemos del stream. Hago el map y acá le digo SIGWIP y lo que necesito es que se lancen tres funciones, tres métodos diferentes, ¿sí? Sin la necesidad de crear como tal esos hilos. Entonces, ¿qué es lo que va a generar él? Él va a lanzar esos hilos, él va a lanzar esas funciones en paralelo y el resultado de ese SIGWIP va a ser una tupla de N operaciones que nosotros hayamos lanzado en tiempo de ejecución. En este caso, sí, digamos, un ejemplo que se me ocurre a mí en este momento. Yo necesito validar que un cliente no esté reportado en data crédito, que no tenga productos activos y que no esté en listas negras de personas peligrosas, hablemoslo así. Entonces, yo puedo tomar ese cliente, hacer una serie de mapeos, etcétera, etcétera, y luego llegar a ese SIGWIP y decirle, vea, yo necesito que se ejecuten estas tres operaciones en paralelo y el resultado, pues, él me lo va a dar en una tupla. Y él en paralelo va y lanza esas tres operaciones sin necesidad de, pues, definir otro hilos ni nada de eso.
¿Cómo se manejan esas tuplas? Esas tuplas pues se pueden convertir a una colección de datos y yo puedo tener pues por propiedades o por las colecciones de datos cada una de esas respuestas de ese SIGWIP. ¿De qué depende el tiempo de respuesta del SIGWIP? Depende del tiempo de respuesta más largo de las operaciones que yo lancé. Sí, si la operación que más se demoró fueron 5 segundos, que es mucho tiempo, ese va a ser el tiempo de respuesta en el cual pues se va a generar esa tupla. Sí, porque de nada nos sirve pues nosotros primero validar la respuesta a una operación y luego esperar otros 5 segundos a que se haga la siguiente validación. No, él espera que se responda a todo y aún así continuar pues con la tupla. Como ya hemos hablado un poco sobre qué nos permite hacer en medida de operaciones, pues los flujos reactivos, también pues es importante mirar cómo en programación reactiva se le da manejo a todo lo que son los errores, manejo de errores y mapeo de estos. Entonces, por primero, pues tenemos lo que es el Duo Error. Abro pues aquí un paréntesis. Estas son como las operaciones que pues a la hora del trabajo pues yo he utilizado más, son como las más importantes que en este punto pues he tocado y como las más importantes que me gustaría compartirles. ¿Listo? Entonces, el Duo Error lo que me permite a mí es una vez en mi flujo de datos se presente un error, yo poder hacer una operación en específico sin alterar ese flujo. Este Duo Error tiene como el mismo concepto del Duo Next, ya, pues lo único que lo diferencia es que acá es cuando el flujo no presenta error y yo hago alguna operación con este flujo y ya pues el Duo Error lo que me permite a mí es, teniendo un flujo de error, hacer alguna notificación de que el flujo sufrió algún error y pues el no alterar ese flujo. Sí, el error se va a mantener en el flujo. Eh, pues un ejemplo sencillo sería ese, que estoy validando un usuario y se presentó un error en el flujo. Entonces, yo necesito notificar que ese flujo presentó un error, esa validación de ese usuario presentó un error. Entonces, yo podría hacer un Duo Error que llame otra vez a ese event bus y poder lanzar un evento que sea de error y decir, vea, se presentó un error en el flujo validar usuarios y este fue el usuario que presentó el error y este es el error, sí, y él pues ya va a una cola de mensajería y él pues envía como a los suscriptores de esa cola cuáles fueron las causas de ese error. El on-error resume. El on-error resume me permite a mí, una vez se presente ese flujo de error, poder retomar nuevamente con el flujo, ¿sí? Y que esa excepción no se propague por todo el flujo de datos. Sí, entonces yo podría tener aquí una excepción que se presentó por tiempo de ejecución y poder recuperar como ese flujo, evitar que ese flujo de error se propague y volverlo a una respuesta, no sé, propia del sistema, un manejo propio de los errores del sistema. Un ejemplo que se me podría ocurrir a mí es el caso de que yo necesite traer algunas propiedades no sé, de un bucket en AWS y que ese bucket no responda. Yo podría tener pues como un sistema alternativo en el cual si falló la petición a este bucket, puede apuntar a otra base de datos, a otro bucket en AWS y poder traer como esa petición, ¿sí? Es como un ejemplo que se me puede ocurrir a mí en este momento, ¿sí? Y pues acá lo vemos. Él recibe el error y lo que hace es generar un nuevo flujo con un objeto o un flujo de datos que yo necesite pues en el momento. Tenemos el on-error map. El on-error map maneja el concepto de la operación map normal que conocemos y lo que me permite a mí es, una vez generado un flujo de error, poder mapear ese error o esa excepción a un error o excepción del negocio si nosotros lo necesitamos y si la lógica lo indica. Sí, que hubo un error a la hora de consumir una API externa y pues ese error se está propagando. Entonces yo necesito pues por lo general uno en sistemas uno cuando desarrolla
aplicaciones, uno trata de que cuando se presenten errores, darles el manejo adecuado para que en pantalla no mostremos, digamos, a ver, un runtime exception, ¿no? El cliente no va a entender que es un runtime exception. Nosotros, pues sí, podemos pues conocer, bueno, presentó un error a la hora de ejecución. Pero digamos, si ese runtime exception lo genera es una llamada a una API o una base de datos o que está caído una conexión a una base de datos, nosotros podríamos tomar ese error que está llegando y mapearlo a un error de negocio que nosotros podamos mostrarle al cliente y que el cliente entienda de mejor manera, pues, qué es ese error que se está presentando, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir, no, se presentó un error al consumir, se presentó un error haciendo la validación de dispositivos, vuelve a intentarlo más tarde. Si ve que cambia como esa manera de mostrar, en vez de generar un runtime exception, no sé si pudo hacer, bueno, excepción de no poder conectarse a una API, a un error que sea más diciente y diga, no, no se puede generar la validación, inténtalo más tarde. Entonces, esas cositas como que ayudan y pues dan como un poco más de calidad a los sistemas. El on-error return, lo que me permite, valga la redundancia, es tomar ese flujo de error que se presentó y retornar una respuesta, ¿sí? Controlada del sistema. Mantiene como el concepto del on-error return, solo que este on-error return se utiliza más es cuando tengo un método reactivo y en ese método reactivo pues no se está como manejando o no sé, se espera de que ese sistema falle, entonces yo podría tener una respuesta controlada al caso en el que el sistema falle. Entonces, digamos, vuelvo al tema de una consulta, una API externa. Hicimos la consulta a la API externa, el objeto falló, entonces yo podría retornar un objeto controlado en el cual pues yo podría sacar pues los datos que necesito o lo que necesito hacer pues en específico. Acá hay 3 ejemplos de programación reactiva. Voy a tratar de explicarlos aquí de manera breve. El primero, pues, podemos tomarlo como Twitch. La plataforma de streaming, cuando las personas son suscriptores de una persona X en específico, cuando esa persona entra en streaming, él cambia ese estado, ¿sí? Se convierte en un estado online. ¿Qué es lo que hace como tal Twitch? Las personas, al ser suscriptores de esa persona X, lo que va a hacer Twitch es, apenas esa persona entre a transmitir en vivo, le notifica a cada uno de esos suscriptores, hey, vea, Pepito Pérez está en línea, ir a verlo. Sí, esa es una de las maneras como se podría utilizar la programación reactiva y lo que es todo el manejo de eventos asíncronos. Uno importante que leí era el de Netflix. Cuando usted está viendo streaming en Netflix, bueno, video, películas en Netflix, X o Y, Netflix tiene la capacidad de a medida de que va reproduciendo el video, ir validando como esa velocidad de su internet, esa latencia que usted tiene, y poder ir ajustando automáticamente como la calidad del video que puedo mostrar en el momento, ¿sí? Entonces, no sé si les han pasado, bueno, a mí me ha pasado, el internet mío no es muy bueno, que estoy viendo en 720 y llega un momento y pum, se cambió a 360. Entonces, eso es una modificación a un objeto, un estado, que sería la latencia, y por medio de eventos asíncronos yo podría activar otras funciones para que él se ajuste pues a la necesidad. Y otro sería por transferencias bancarias, ¿sí? En las transferencias bancarias yo necesito hacer un depósito, como tal el flujo del depósito, es decir, yo necesito enviarle un dinero a Pedro, entonces yo hago como tal todo el flujo, yo hago como tal el proceso de depósito de dinero, el sistema toma esa petición de depósito de dinero, él hace pues sus validaciones, etcétera, etcétera, y cuando ya se cumple como ese depósito, como cuando ya se valida esa petición de que sí,
la petición depósito es correcta, entonces yo hago como tal, se hace como tal la asignación de ese dinero y por mensajería síncrona, pues yo notifico a ambas partes. A Brian le notifico, oye, se te descontaron tanto dinero de tu cuenta, transferencia realizada, y a Pedro, pum, se le consignó tanto dinero por transferencia. ¿Sí? Entonces, mire cómo se utiliza la programación reactiva de esta manera. ¿Sí? Él no necesita de que ese mensaje le llegue y tener una respuesta de como esos dos suscriptores, sino directamente ejecuta el flujo de datos, el flujo de validaciones, etcétera, etcétera. Y a medida de que él llega pues, a ese punto, él lanza eventos asíncronos que pues al fin y al cabo pues usted los puede revisar o no y pues no hacer como tal esa notificación. No, listo. No sé qué tal ahí. Bueno, Brian, muchas gracias por toda la información. Estoy seguro, pues allá tenemos algunos comentarios de que fue de mucho valor. Bueno, no, acá sigan compartiendo los comentarios. Acá me pareció genial. Muchas gracias, Teso. Excelente charla, Brian. Bueno, genial, buena explicación, muy buena, Melo Caramelo, buena explicación. Listo, no, súper chévere. Muy, comentarios muy positivos, Brian. Muchas gracias por compartirnos con tu conocimiento, por compartirlo pues con todos los participantes, que estoy seguro que agregó mucho valor para todo este proceso que vienen llevando en tema del Java. Entonces, como pudieron ver, hemos estado llevando como un hilo conductor de este espacio donde arrancamos con temas introductorios, ya después entramos un poquito más en profundidad ya en la industria, ya la charla pues de Brian ya fue un poco más específica ya en temas de programación reactiva y Java moderno. Entonces, pues nada, muchas gracias. Pasemos entonces a algunas preguntas. Voy a ver porque el chat está un poquito grande, voy a ver cómo las podemos ir consolidando acá. Entonces, eh, acá nos preguntaba Roberto Jiménez al principio de tu charla, Brian, ¿esas son las funciones flechas de JavaScript o las funciones closure de PHP, cierto? Correcto, en JavaScript también se maneja el concepto de lambdas y es lo mismo, la función flecha y permite ejecutar pues como una sentencia de códigos o expresiones. Perfecto. Bueno, acá nos pregunta Bryce Cárcamo, ¿el map es un operador de RX y funciona de manera transversal? Bueno, no, es más una afirmación. Bryce Cárcamo decía que el map es un operador RX y funciona de manera transversal en cualquier lenguaje de programación. Acá Aaron nos dice, genial la programación reactiva, ¿qué tan fácil es hacer pruebas unitarias o de integración cuando implementamos este paradigma en un servicio? Bueno, el tema de la programación, ese era un tema también que pues quería comentarle a los asistentes, el tema de lo que son las pruebas, de todo lo que es el testeo de las aplicaciones, es muy importante, tanto para el paradigma de programación funcional, paradigma de programación hiperactiva, paradigma de programación reactiva. Es importante tener como ese conocimiento de las pruebas porque a medida de que se vayan trabajando para estos sistemas, el desarrollo tiende a cambiar y tiende a orientarse como a un TDD, en el cual pues lo que nosotros hacemos es codificar primero las pruebas y a medida que nosotros vamos haciendo esas pruebas ir codificando como tal el código o la funcionalidad en específico. En el tema de la programación reactiva no se vuelve tan complejo, ¿sí? Mantiene como la esencia, lo único que cambia es como la implementación. Perfecto. Y acá tenemos una última pregunta de Sebastián Polanía. ¿Algún repositorio público para visualizar ejemplos? Tengo el compromiso de subir un repo que tengo de programación reactiva y manejo de eventos. Estoy como en ese estado de ir puliendo un poco de cositas porque pues he estado tratando de ir revisando, haciéndole refactoring al código para que sea un poco más legible y pues no lo he terminado y tampoco lo he subido porque pues también tenía un tema de privacidad por parte de la empresa en la que estoy, entonces me moraré, pero que lo subo, lo subo. Ya luego pues yo le comparto a Daniel o a Carlos o a los líderes de crecimiento para que ellos pues compartan ese repositorio. Perfecto.
Bueno, ahora pasemos a las preguntas del repositorio de Q&A con las que dejamos. Igual creo que hagamos por unas 5 preguntas rápidas para ya continuar con la cuarta y última charla que tenemos para el espacio, que ya es enfocada en el perfil del Java que se busca en la industria y algunos tips que les van a ayudar a potenciar ese perfil, pues, y a poder conseguir ese empleo o poder aplicar pues a esas vacantes que desean. Bueno, acá tenemos más preguntas de convocatorias del equipo de semillero, que ya lo hemos respondido, pues que en el momento deben hacer una postulación normal a través de nuestro sitio web, que ya les voy a volver a compartir el enlace para que sepan dónde tenemos ubicadas nuestras vacantes. Bueno, quedé con muchas dudas. ¿Dónde puedo ver la repetición? No se preocupen, todo el evento está siendo grabado y si no es esta semana, ya sería iniciando la próxima, lo estaremos publicando en nuestro canal de YouTube. Igual la próxima semana les estaremos enviando un correo con las memorias del evento, donde les dejaremos pues una carpeta que puedan visualizar con las charlas en PDF y también pues la opción del link para que puedan acceder al video como tal. Tenemos una pregunta de Diego Acero que nos hacía ahorita, la versión más reciente de la certificación. Bueno, ¿qué curso recomiendan? Esta ya se respondió. Vacantes, semillero, ya les vamos a compartir el link. ¿De qué se encarga el equipo de crecimiento? Nos pregunta por acá Carlos Mario Gómez. Ahí no sé, Caliche, si nos quiere Si quiere, ayudar. pues yo puedo pues, comentar Dale, un dale, poco ahí dale, cuál fue dale. mi experiencia en el De equipo de una. crecimiento. Mucho mejor. Bueno, muchachos, yo con Pragma ya llevo desde mayo de este año. Yo entré al equipo de crecimiento donde pues mi líder sigue siendo Carlos Peláez. Eh, Como tal, la experiencia fue muy satisfactoria, pude afianzar muchos conocimientos, tanto de microservicios, tanto de arquitecturas limpias, programación funcional, programación reactiva, lo que es el flujo, ese roadmap que ha venido trabajando David, Pedro, Carlos, que han perfeccionado, que han tomado como esos feedback de cada una de las personas que han pasado, han logrado hacer pues una ruta de aprendizaje para allá muy robusta. Me repite nuevamente la pregunta, porfa, que se me No, fue. de qué se encarga el equipo de Ok, crecimiento? listo. Entonces, a nosotros como tal nos dan esa ruta de aprendizaje y nosotros pues lo que debemos hacer es ir pues investigando, ir profundizando como en esos conceptos, esos términos que nos van comentando, nos van compartiendo, ir más allá de lo que nos comparten pues para ir aprendiendo cada día mucho más. Por ahí anteriormente leí una pregunta de que en el tema laboral era importante utilizar o conocer programación funcional. Bueno, espero que con la charla que acabe de dar se pueda responder. De igual manera, lo comento, sí es fundamental tener como ese concepto, ese paradigma de programación funcional claro, porque se utiliza mucho en el ámbito laboral. Perfecto, listo, Brian. Muchas gracias por compartir nuestra experiencia y sí, pues ahí para reforzar un poquito lo que nos dice Brian, pues nosotros, la verdad, lo que nos interesa, pues y uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia es que las personas que trabajan con nosotros puedan marcar el ritmo de su carrera, que puedan crecer berracamente, como lo decimos nosotros acá al interior de la compañía, y que se puedan desarrollar tanto profesional como personalmente. Entonces, pues la verdad sí tratamos de generar un espacio pues y un ambiente de constante crecimiento, donde las personas se puedan desarrollar, donde se puedan enfrentar a retos chéveres, donde puedan demostrar toda su capacidad y puedan avanzar en su carrera. Entonces, bienvenidos todos los que nos quieran acompañar, los que quieran aplicar a cualquiera de las vacantes que nosotros tenemos disponibles, que la verdad pues es una empresa chévere y es un entorno muy bacano, muy retador todo el tiempo para que puedas crecer y desarrollarte. Acá tenemos una pregunta de Fabio Andrés López que dice: hola a todos, mi pregunta es, he visto el uso de Apache Camel, Apache Kafka y ActiveMQ para la creación de microservicios. ¿Qué diferencia hay entre las herramientas que nombras en la charla? Esta era más enfocada a la herramienta, a la charla de Pedro.
Uy, pero es que ahí nombro Apache Kafka y ActiveMQ. Yo no conozco la ActiveMQ, pero digamos que cada una de esas herramientas, ¿cierto? De colas de mensajes tienen como propósitos muy diferentes. Por ejemplo, la de Kafka, lo que tiene como principal es que permite tener emisiones en tiempo real. Entonces, eso ya consigue que tenga un consumo de recursos muy grande, pero bueno, depende de qué implementación pueda funcionar. ¿Cuál era la otra que mencionaba? Ahí creo que mencionaba otra. Espérame, que lo había marcado yo como resuelta Apache Camel, Apache Kafka y finalmente ActiveMQ. ActiveMQ. La Apache Camel no la conozco. Es más de reglas de negocio. Ok. No es así, no la conozco. Ahí yo no sé si es que quizás estás hablando de tecnologías diferentes, porque ya yo conozco no conozco esa de Apache Camel. No sé si Carlos tenga como más contexto sobre esa parte. Pues, o sea, es que la pregunta no recuerdo bien cuál era. Creación de microservicios. Digamos que esa combinación que vos mencionas ahí en la pregunta se ve que es como un tema de reglas de negocio que tiene cierto enrutamiento y manejo de colas de mensajería de MQ, pues para ejecutar ciertas acciones en el proceso. Entonces yo creo que es una decisión de arquitectura que se hayan usado esas herramientas y muy probablemente pues sea una arquitectura de hace algunos años. Pero es como, o sea, ¿cómo decirlo? Sí, no sé, es como en esa época también se usaba mucho, por ejemplo, temas de IBM como Broker, como el bus de integración, pues para hacer ese tipo de cosas o sea, digamos, ahí estás hablando de reglas, de colas, que es una decisión de implementación, como había dicho, y la charla ahorita era como microservicios. Las herramientas que hablaba Pedro es más de cómo crear un ecosistema de microservicios, no de la solución puntual de un dilema, pues de un problema programático como el que planteas ahí. O sea, yo creo que la combinación realmente era en torno a una situación de negocio, ¿cierto? Por ejemplo, Perfecto. nosotros, alternativo a QMQ, nosotros usamos las colas de Amazon, que no sé por qué se me olvidó el nombre. Se puede decir. SQS, sí. Eso. Perfecto, listo. Tenemos otra pregunta acá de Giancarlo que nos dice, para estar en el equipo de crecimiento no hay que pertenecer a ningún otro equipo o se puede entrar aunque se pertenezca a equipo. Yo ya hablé con Giancarlo por aparte. Ok, listo, perfecto. Pero sí, el equipo de crecimiento está hecho es para las personas que ingresan a Pragma y también, digamos, algunas personas cuando ya están en Pragma, digamos, tienen un periodo de 2 meses en el que no van a tener proyecto, entran nuevamente a nuestro equipo para capacitarse en otra tecnología, llegar a un nivel un poquito superior al que se encontraban antes de salir del equipo en el que estaban. Eso, pues, es una nueva modalidad que estamos adquiriendo en el equipo. Perfecto, gracias Carlos. Acá nos preguntan que por qué eligen HackerRank para medir el nivel de conocimiento de las vacantes. Pero esa yo creo que ya, no la había respondido. HackerRank no lo usamos para medir el nivel de conocimiento, lo usamos para medir la lógica de programación de la persona, porque queremos hacer un balance entre el conocimiento que ella tiene, digamos una persona que tiene 10 años de experiencia, que conoce un montón de tecnologías, muy probablemente no le vaya a ir tan bien en HackerRank, pero una persona que apenas está empezando, necesitamos algún medio para evaluar qué tan bien le puede ir, qué tan rápido puede aprender. Entonces ahí es donde aprovechamos HackerRank, como, bueno, este no tiene tanta experiencia, pero tiene muy buena lógica, entonces ahí encontramos ese balance entre experiencia y lógica de programación. Para allá que escribieron que les resulta difícil de entender HackerRank. De algún modo, HackerRank, la idea es plantear problemas que requieran cierto análisis para su interpretación, pues para poder hacer la resolución de los ejercicios que plantea. HackerRank tiene una cosa bacana y es que ustedes pueden ingresar así cuando quieran a esa plataforma,
crean una cuenta de usuario normal y él les va poniendo retos pequeños y les va aumentando la dificultad como para ir ejercitando la lógica, porque a la larga uno de repetir el mismo ejercicio de expongo un servicio, accedo a la base de datos, guardo datos, respondo. De repetir siempre ese mismo ejercicio es muy probable que la lógica se vaya oxidando y la lógica cuando nos enfrentamos a un problema nuevo es muy importante para reconocer las partes del sistema. Perfecto. Ujú. Bueno, yo creo que podemos ir, ya hay muchas preguntas pues con respecto al equipo de semillero, ya igual en el chat pues les compartí el link donde están estas vacantes y para ingresar pues deben aplicar alguna de las vacantes y ya dependiendo del nivel pues que se puede identificar en las diferentes llamadas y en la hoja de vida como tal, pues ya nosotros los estaremos pues como contactando para poder abrir y para poder iniciar esos procesos. Acá una última pregunta antes de entrar pues y de pasar a la siguiente charla. Ronald nos pregunta que si hay que demostrar nivel de inglés. En realidad pues en este momento estamos con proyectos en Estados Unidos, entonces es algo bueno, pues es un plus si la persona sabe inglés, pero no se necesita pues un nivel de inglés determinado para poder entrar pues o para poder aplicar alguna de las vacantes, ¿no? Pero obviamente pues si se tiene el conocimiento en el idioma es un plus adicional.